Buenas tardes, hoy vamos a hacer un parafraseo del libro Pedro Pascasio de Fernando Soto Aparicio. Mi nombre es María Ángel Henao. Mi nombre es Gabriela Sepúlveda. Mi nombre es Lizeth Villas García. Mi nombre es Daniel Cadavid. Y mi nombre es Brian Castrillón. El libro nos empieza narrando un Pedro Pascasio viejo, a punto de morir. Él estaba viendo a lo lejos de la neblina una sombra gris y él pensó que era Bernabela su hija. Pero él luego vio esos pasos firmes y él dijo, no, esa no es Bernabela. Y que tenía la cabeza siempre alta y Bernabela siempre mantenía la cabeza abajo. Y una mirada tímida. Ajá. Esa sombra era inconfundible, decían. Así, luego comienza relatando un Pedro Pascasio de 10 años. Empieza el primo Calixto preguntándole qué se siente cumplir 10 años. Y este dice que nada, ya que no tiene ni 3 patas como la butaca donde se sienta doña Ana Josefa, ni ojos azules como la señorita Aurora. Eso se lo dijo su Su primo Calixto. El primo Calixto. Ajá, se lo dijo su primo y él dijo, No, porque para hablar eso- de ella tienen que lavarse la boca Pero con es que hierbabuena. María, hay uno que se llama primo, que es un primo, que le dicen primo, y No. hay otro que se llama primo Calixto. No, es el Son mismo. los mismos. Primo Calixto estaba con primo Calixto y Juvenal. Y le dijeron que debía lavarse la boca con hierbabuena para hablar de esa señora. Porque Porque a Pedro no le gustaba nada de la escuela. parecía que le tuviera miedo y este decía que no. Luego nos mencionan que Pedro tiene un oído milagroso, o seguía otra parte. Sí, no, sí, No, ahí sí, de sí, él, sí, sí. Tenía decían un eso. oído milagroso, porque Juvenal aclara que eso sí no lo puede negar porque él solamente pone el oído en el piso. En los rieles del en tren. los rieles del En tren. las varillas, entonces En eso los hace rieles, que, Calen. por eso, en los rieles, la vibración, entonces se siente más fuerte, entonces él ya ahí empieza a calcular y por eso dice las cosas tan exactas. Sí, entonces ahí sabe cuántos caballos vienen, Las qué se vacas. hace, exacto. Por ejemplo, en el libro dicen que él decía que iban a pasar 10 mulas y a los 15 minutos pasaron las 10 mulas. En el corral de don aquel corral hay 30 caballos y es en la caminada y hay justo 32. Y en ese momento él se arrodilló y puso su oído izquierdo en los rieles del tren y dijo que no venía nadie. Ese alguien era Bolívar. Él decía que se quería ir con Bolívar, ya que aunque los demás niños se burlaban de él porque era demasiado pequeño para ayudar, él decía que como tenía un pecho grande le podía atacar un tiro. Él daba su vida por Bolívar para poder tener una libertad. Sí, Luego que a él comienza- no le gustaba el colegio, que él entregaba todo por estar con su general Bolívar, decía. Luego comienza narrando a Virtudes cocinando, pues así, En la la casa casa de de hermanos, los- en la casa de los Leiva. Estaba cocinando la mazamorra dulce. De dulce. Y los los estaban peleando niños- por ver quién lo lambía y los niños Le estaban desgranando, estaban y desgranando también maíz. dicen que a Virtudes le llaman la casa de pan, algo así. No, a Belén le llaman casa de pan. Sí, a Belén. Y bueno, también pues, nos dimos cuenta que Pedro es un niño muy chismoso porque estaba por ahí, como lo diríamos nosotros, parándole la oreja a las conversaciones de los más grandes, o sea, no de los más grandes, sino de los generales. Entonces estaba parándole la oreja, siempre le paraba la oreja a los generales. A las conversaciones de los notables de ¿Ahí Belén. había llegado Bolívar o no? No, Todavía no. Bolívar llega después. Bueno, entonces él empieza a escuchar la conversación. Estaban diciendo que no era estaban ahí Ana Josefa, Juan José Leiva. Ana Josefa era la esposa de Juan José Leiva. Estaba su amiga Celedonia y don Manuel Salcedo, que también era, pues que eran amigos de la familia. Juan José Leiva y don Manuel estaban conversando sobre que cuando llegaba Bolívar y cómo era que él estuviese. Y doña- Él era muy buen general y también estaban diciendo que qué gran honor, que el honor no está en la ropa, sino en los hombres, porque aunque algunos van sin ropa o con ropa de mujer, son verdaderos guerreros porque lo daban todo por su patria. Y ahí no sé, no me acuerdo de mucho más, sino que me acuerdo que ahí, en esas llegó la armada. Soy Camilo Mira y me voy a unir a este parafraseo del libro Pedro Pascasio. Luego sigue hablando de que Ana Josefa y Celedonia no contaban como cosas muy interesantes porque solo hablaban de recetas de cocina. Y ya ahí fue cuando Virtudes pilló a Pedro
y lo cogió del brazo y le dijo que él era muy chismoso por estar andando escuchando cosas y Pedro le dijo que eran los únicos que que hablaban cosas de interesantes, cosas con de fundamento real. Ajá. A mí lo que me daba mucha risa en esa parte es que yo lo leía como, oye, ¿tú qué haces parando la oreja, muchachito? O sea, yo lo leía así, pero bueno. Entonces, después... en esa parte del libro En esa parte del libro seguimos hablando de todo, pero ya cuando ya estaba bien. viejo. Él dijo, era ella. Esa ella es su maestra, es Aurora Montes. A él se le vino en la memoria la tarde, esas tardes cuando él Cuando conversaba. él se escapaba y miraba por la ventana De de la escuela a la profesora Aurora ahí adelante en el tablero y a todos los muchachitos. Pero yo me acuerdo que un día Él estaba ahí en la ventana y estaba ahí Aurora dentro de la... Él no vio nada. Ahí no había nadie. Un día estaba ella ahí y cuando volteó y volvió a mirar no estaba y lo tocaron por detrás y él se pegó un brinco y se asustó. No, pero eso Y no, también eso fue en dice otra eso escena. que si Aurora había regresado de la muerte, que si el mundo no los había separado y que si era un invento de los humanos. Pero cuando él estaba recordando lo de la tarde en la que lo que lo había sorprendido Aurora, como dijo Brian, él no iba a la escuela no porque no tuviera dinero, porque la escuela era gratis, porque era una casa de todos, sino porque él le tenía miedo a la escuela porque él decía que hay una piedrecita que me da en el dedo del pie, Que son los lo llaman verbos. verbos, y yo una aún más Las grande que son las multiplicaciones. multiplicaciones, o sea que no le gustaba ni el español ni la matemática. Una cosa que a muchos del colegio tampoco les gusta. Pero que él sí sabía leer porque su tío y su mamá le enseñaban, ¿cierto? El tío y la mamá le enseñaban a leer. Bueno. Aunque muchas veces se tropezaba con las palabras, pero que él aprendió. Sí, porque además a él le gustaba aprender atención, pero no quería entrar nada más por eso, pero él nunca escuchó un párrafo completo, pero prestaba atención. Entonces ahí fue un día. Pero también dice que sí, que él porque no pensaba, pues ahí dice que él pensó mucho en verdad en Aurora, la profesora, pero que porque no pensaba El Pedro viejo. En sus demás hijas. o en su mujer Margarita Silva. En sus otros 5 hijos. Ok. Luego sigue narrando a un Pedro con 10 años, el cual su tío dijo que los que retenían los retenes Cuando estaban que les estaban de los robando españoles, que les estaban quitando todo. que les estaban robando los caballos, entonces que estaban quejándose y Pedro andaba por ahí chismoseando. Como siempre, Como pues ahí, nada, como nada, cosa nada. rara. Y que ellos no podían hacer nada más que tragarse su cólera y bajar la cabeza. La cólera, o sea, la rabia. Y maldecir pasito. Si no mal recuerdo, en la noche él se fue con él. No, ahí sigue narrando que Pedro estaba escuchando y su mamá Los y su sorprendieron. padre lo pillaron y le dijeron que ya no saben qué hacer con Pedro. Porque es un peladito que mantiene por ahí metido. Sí. Bueno, Que mantenía parando la oreja a todos lados, que nunca estaba donde debía, y la mamá le dijo que no me vaya a decir que no me vaya a decir que anda con su hermano Juvenal porque él es juicioso, y tampoco que esté con Alberto porque sabe que a los patrones no les gusta que ande con gente como usted. Y le preguntaron que dónde estaba y él decía siempre que por respondía ahí. que por ahí. Sí. Entonces José dijo que siempre decía lo mismo y que un día se les iba a acabar la paciencia. Y el Jacinto, Pero Jancito dijo que paciencia ya no tenía. el tío, pues paciencia ya no tenía, ya fue que él seguía diciendo que los retenes le quitaban las vacas, las ovejas, los caballos, las cabras, todo. Y Pedro escuchó eso porque se había quedado ahí con el pretexto de arreglar el desorden que había hecho escondiéndose. Pero luego salió de manera tan repentina como un volador sin palo. Así decía. Verdad. Salió corriendo y no le pudieron seguir echando cantaleta. Luego dice que la noche estaba súper oscura y que él estaba con Juvenal y con Calixto. Ahí sí es donde yo estaba diciendo ahorita que Iban a hacer una superman. Iban a hacer una iban maldad. con la cajita de cerillos y que Pedro fue el Con que le pólvora. que Pedro fue el que le tocó coger eso porque si no, no le... Porque iban a los ser otros capaces le de daban darle. miedo. Exacto. Entonces fueron y fueron a
¿cierto? Sí, pero Juvenal dijo que él se devolvía y Pedro le dijo que si te devuelves no es para hoy ni para un mes, sino que para siempre. Pues le dijo como algo así. Como hablándole de futuro, ¿no? Entonces, bueno, entonces fueron, y ahí fue donde liberaron a los caballos. Pero Pedro también se volvió a agachar y dijo, son como 40. Son como 40, se me hizo las medias del tren otra vez. Ajá. Son como 40, y yo me acuerdo que ahí decía que él se montó encima del establo y les gritaba a los caballos que se fueran corriendo libres cuando no, cumplieran. antes de eso, El primo Calixto estaba prendiendo un fósforo y pero por no le prendió, luego Juvenal lo volvió a por prender. temblar y por el viento, entonces se le apagó. Después Juvenal lo intentó y también se le apagó. Pero luego Pedro lo cogió muy firme, encendió eso y calculó la mitad y llegó y lanzó eso y todos los caballos obviamente se iban a... Se asustaron y Se asustaron por el juego y salieron. Y mientras que su primo Calixto y su hermano Juvenal Estaban espantadísimos y paralizados, él se fue a espantar más a los caballos para que recibieran la libertad. ¡Recuperaron la libertad! Pero él por dentro también decía que no era de todo libertad, porque aunque habían escapado de los malos, o sea, los españoles, iban aún así a ser presos iban a perder la libertad al ser utilizados por los patriotas. luego comienza hablando él con Aurora. Y él le pregunta a Aurora de por qué los caballos duermen con los ojos abiertos. Él dice que Ella dice que de dónde sacaba esas ideas. sí, él decía siempre que puede ir a cualquier hora, a las 9, a las 3 o a las 8. A los jornales de Santa María. Y siempre Pero tenían eso los ojos me imagino abiertos. porque los caballos al escuchar una sola mosca se despiertan, o no sé, creería yo. No, yo Por creo eso que es que duermen con los ojos abiertos. Luego Pedro Aurora comienza... le No, dijo no, no, que- no, no. Luego Pedro dijo que sí. Luego Aurora le dijo que sí seguía teniendo pesadillas. Y él le dijo que sí, que él veía solo guerra, muerte, violencia y sangre de niños más menores que él. Pero eso él los llamaba pesadillas y Aurora le decía que eran premoniciones. Y el general Bolívar, Pedro Pascal, dijo que si el general Bolívar ganaba la guerra, vendrían muchos años De paz. fraternidad, y convivencia y paz. Y bueno, yo aquí como ese primer capítulo, o mejor dicho, estampa primero, se llama Los caballos que comían estrellas, por ahí donde está hablando los caballos, yo quiero resaltar que decía que parecía que estuvieran comiendo estrellas, que él se podía acercar y parecía que estuvieran masticando, y que por eso los caballos no estaban hechos de carne y hueso, sino de velocidad y qué más. Y nitro. ¿Qué era? Velocidad y energía. Velocidad y energía, entonces por eso no están hechos de carne y hueso. Pero luego sigue hablando de otra cosa, pues. De ahí cuando Pedro vio Él estaba contando lo de las premoniciones a Aurora y ahí fue donde le contó lo de los caballos para que Aurora se tranquilizara un poco. Porque las cosas que Pedro contaba eran demasiado profundas y a Aurora le parecía que cómo es posible que un niño pueda ver hasta por allá tan lejos donde no puede ver Luego dando una caminata, Aurora le preguntaba que si él tenía miedo a la escuela y él le dijo que no, que la escuela no era un salón de clases ni unos pupitres, sino que la escuela era Aurora. Era Aurora. Porque ella dedicaba su tiempo, dedicaba todo por enseñarle a los niños de su pueblo. Y ahí fue donde nació una bonita amistad. Bueno, ellos... no me Luego acuerdo qué- desde ahí creería yo que Aurora y Pedro Pascal se empezaron a irse a caminar después de la escuela. se reunían en un árbol. Se reunían en un árbol o en la laguna No, primero se reunían, salían de la escuela y en la escuela había un árbol y ahí se reunían y empezaban las caminatas hasta el lago del Estoraque. De la Iban escuela caminando hasta los finales del pueblo. descendía del río. No, ahí descendía el río... Espera. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero el lago se llamaba el lago Estoraque, entonces empezaban y caminaban por allá, iban hablando, iban hasta los finales del Las pueblo, montañas del Tíbet. a los principios de las montañas del Tíbet. Y sí, Hasta las últimas cuadras y del esa eran pueblo los- y y esos etcétera. eran como los horarios de escuela de Pedro. Luego apareció otra que todo el pueblo estaba muy emocionado, pues todas las personas porque iba a llegar Bolívar ahí a Belén. Entonces, Ah, ahí fue cuando Pedro se montó con que estaban en las tejadas, ¿no? Que de ahí fue el primo Calixto y se sentaron ahí los dos. Todo el pueblo estaba tan feliz que empezó
empezaron a lavar las ceras y a organizar todo bien hermoso. Ah, sí, y que Y también en la casa de los Leiva estaban organizando la cama del y señor habían dicho, Bolívar. y ellos dijeron una parte, creo que era que si lanzamos tanta pólvora en las batallas y sangre, ¿por qué no la íbamos a lanzar ahora? Que porque no sabían si el general iba a llegar el 17 en la noche o el 18 en la mañana. Bueno, entonces ahí fue cuando en la madrugada Pedro se fue y se trepó y volvió a poner la oreja y En las vías del tren. y estaba disfrutando de su soledad y llegó Primo Calixto. Y primero pensó que iba a lamentárselo porque iba a arruinar su soledad, pero luego se lo cuestionó y dijo que iba a ser mejor porque iba a tener con alguien con quien hablar antes de hablar con Aurora. Entonces, bueno, y cuando el general Bolívar pasó, ahí decía que Pedro lanzó un grito de júbilo que no parecía que fuera un niño y gritó: ¡Que viva mi general Bolívar! Ahí fue donde empezó el primo Calixto y le dijo que halagaba mucho a Bolívar y quedaba Él en iba su a dar la pecho vida por que curió una bala para que no mataran al general Bolívar, que el general Bolívar era como un padre para todo el pueblo, en cambio Pedro Pascasio, si mucho lo conocía solo su familia. Sí. Bueno, ¿qué más seguía por ahí? ¿Quién se acuerda? Espérate. Luego comienzan a hablar pues que en la iglesia el padre Feliciano y todo Feliciano Mariño era, ¿no? Mariño, sí, Mariño. y todos los Yo me notables de confundía con Belén ese cosa con Nariño y Mariños. y todos los notables de Belén estaban ahí hablando pues que Bolívar no se quedaba en la casa De Valderrama. de Leiva por comodidad, sino que se quedaba porque ellos dos eran muy amigos y porque Leiva había luchado A su lado, Sí, en las batallas. Ya recuerdo que por esa parte decían que aunque a veces huir era acto de cobardía, él lo hizo por él se escapó hace 2 años de Barreiro, que hace 2 años lo habían mandado a mandar, que lo habían mandado a matar y que le mandaban la voz del silenciador o el pacificador, ¿cómo era? La voz del silenciador, ¿no? creo, no me acuerdo. Ok, así le decían a Barreiro. Entonces, bueno, él se había escapado, entonces iban a quedar allá. Decían que en la casa. Barreiro era un En la asesino. casa de los Leiva el Calixto estaba También decían limpiando. que Barreiro era un asesino porque los colgaba y ponía a matarlos, Los amarraba. sabiendo que ellos estaban amarrados y no se podían defender. Y Barreiro los mataba cuando estaban amarrados. Ah, sí, pues los retenían entre todos. Luego dice que en la casa de Leiva todo el mundo pues estaba limpiando, organizando con el mejor brandy y todo eso, pues dice ahí. Sí, entonces seguían, estaba Mariano, que era el mayordomo de los Leiva, si no me equivoco. Entonces ahí estaba Mariano, Y sus 7 el general acompañantes. Leiva. Ok, entonces que andaban por ahí y estaban todos preparando. Virtudes, que era la hermana de Pedro, si no me equivoco, estaba... La cocinera, ella. Era la cocinera, estaba cocinando y Pedro intentaba ayudar con uno que otro quehaceres de las mujeres. Ah, sí. Y cuando el general Bolívar llegó, estaba... que, pues de mañana, la tarde del 17, están aquí, creo. No, él llegó en la mañana del 18. Sí, pues, llegó ese día, pero ellos pensaban que iba a llegar el día. En la noche del 17, sí. Era junio, ¿no? Sí, era junio. Y bueno, entonces cuando el general Bolívar llegó, todos contentos. Y bueno, habían ordenado el pueblo bien bonito, Belén la casa de pan. Y Pedro estaba llevándole unas bebidas, si no me equivoco que era. Él estaba por ahí sentado y él les llevó unas bebidas. Y el general Bolívar se lo rechazó con un gesto. Y él Pedro- insistió, él se Pedro quedó. insistió, se quedó insistiendo, entonces el general Bolívar con una sonrisa le aceptó la vida. Y él dijo que en unos 10 años pues, Pedro podría ser muy buen guerrero. Que iba a ser No, un buen que en 10 guerrero. años no iban a necesitar guerreros, Sí, que iba a ser un sino... buen guerrero, pero que no iban a necesitar guerreros, sino gente que haga la paz. Sí, pero Pedro ahí dijo que en estos momentos no necesitamos quien haga la paz, sino quien haga la guerra, para poder ganar y después así hacer la paz. Sí, y Pedro también estaba ahí no solamente para ayudar a las mujeres, sino que porque todos querían estar cerca de Bolívar para escuchar las historias que él contaba directamente desde él, pues porque era general, era famoso y todo. Pero antes de eso, que en el pueblo estaban diciendo que iba mi general Bolívar, ahí fue cuando dijo él,
que era Aurora, pues que el detrás de la neblina era Aurora, pues ahí lo dice en el capítulo 43. En el capítulo 43, y sabe que donde también lo dice, me estoy avanzando mucho, pero también lo dice, a lo último del cuento, en la página 114, dice que en la neblina vio a Aurora y Aurora le jaló la mano y ahí fue cuando Pedro Pascaso se murió. Sí, bueno, te adelantaste un poco, pero está bien tu aporte. Y también me voy a adelantar diciendo Pues, que el de al Aurora, principio espérate. del cuento dice que Pedro Pascasio tiene nada más hijos, nada más 5 hijos, y a lo último también salen con 2 más, que es, ¿cómo es? Ramón, que es Mertabela y Ramón. Entonces ya no son 5 y segundo, entonces ya no son 5 sino 7. Ok, no te adelantes tanto, estaba bien el aporte. Pero Él por ahí decía también nos decía que era Aurora porque ella nunca se le había olvidado del alma, pues que Aurora fue una parte muy fundamental de la vida de Pedro. y por ahí Pedro andaba cerquita de la habitación de Bolívar y fue donde escuchó que unos pasos subían y ahí se miró los puños y vio que eran pequeños, pero dijo que tenía un gran pecho, entonces podía ayudar, pero no, era José Palacios, que es el asistente de Bolívar. Ajá, y que se le sentó al lado de la cama y que le, Al lado de la puerta. no sé, que le dijo que ¿qué haces acá? Y Pascasio le dijo que, De que él iba a cuidar a su general o algo así. y entonces, ¿quién fue el que José subió? Palacios. José Palacio le dijo, entonces yo te acompaño, y se sentó al lado de Pedro Pascasio a cuidar al general Bolívar. José Palacios le comentó que por fin, después de mucho tiempo, tenía una cama para reposar, porque tenía que dormir por matorrales, por hojas. Tenía que dormir en el suelo o en la cubierta De los árboles creo, ¿no? no. Bueno, tenían que dormir, no tenían una cama, tenían que dormir en el piso, incómodos. Y bueno, Luego en la mañana Pedro dijo que él se iba a ir con Bolívar. Sí, ahí dice, bueno, sí. sí, se quería ir con Bolívar, pero la mamá no lo dejaba. Y la mamá tenía muchos motivos, tenía Pero muchos miedos. después de tanto, Pedro Pascasio le dijo, lo que Pero estábamos diciendo todos lo ahora, apoyaban. lo que estábamos diciendo ahora que la mamá le decía a Pedro Pascasio que necesitaban gente para el bien, y Pedro Pascasio decían que no, que él más bien entregaba su alma para estar con el general Bolívar. El que papá no quería le dio- nada más. el papá le dio una le dio rana, ajá, le dio una rana, y en el camino pensó dársela al general Bolívar. al general. Luego él se encontró con el negro José, que fue cuando se presentó él en las que Bolívar le dijo que él lo iba a indicar en algo, y ya ahí fue cuando el negro José se presentó y dijo Que el negro José también era un joven como Pedro Pascasio, y que tenía un poquito más alto de estatura, y que también quería ser como que sería que ayudar a también Bolívar. quería ayudar a Bolívar. Y ahí fue donde él le otorgó ahí ese caballo, eso todo ese es corazón al galope. Pues ahí en el la capítulo tercera es para etapa. sobre el galope. Ahí fue donde le otorgó el caballo y también El palomo que se llamaba no, Sí, que se lo Palomo se se llama refiere. Casilda. Casilda, Pero sí estamos hablando del caballo de Pedro. Estamos hablando del caballo de Pedro que le entregó que se llamaba muchacho, Muchacho es el caballo de Bolívar. Muchacho es el Y caballo entonces de Bolívar. Palomo es el de Palomo es el que sirvieron. el negro José le dio a Déjame explicar. Palomo es el caballo que Casilda Zafra le estaba guardando a Bolívar. Y muchacho era el caballo que ya tenía Bolívar antes de reclamar a Palomo. Porque dijo que se lo estaba Cuando guardando. le dieron a Palomo, al general Bolívar, Bolívar le dio a cuidar a Muchacho y a Palomo, eso sí, al negro José y a Pascasio. Y que creo que como para... Empezaba a hablar con Palomo y le decía que se portara bien. Sí, pero oigan, por favor, no se adelanten tanto, ya tranquilícense. Sé que les gusta mucho el libro, pero un poquito más despacio. El libro es bueno, tranquilos. Entonces, bueno, no estamos hablando de eso. Entonces, ahí fue donde se montaron, el general Bolívar dijo que si se quería unir, le contaron al general Bolívar que muchos niños se querían, que mucha gente se quería ¿Quién ir. fue el que acompañó a Pedro Pascasio en el cuarto? ¿Quién fue el que acompañó? Ignacio. No, en el cuarto En el cuidando. cuarto, José Palacios. José Palacio le dijo que se fuera a la guerra con el general Bolívar. Y la que le regaló el caballo a Bolívar. Bolívar era una maestra que desde que vio al caballo desde pequeño, desde que él pues tomó leche,
que Bolívar iba a montar en el caballo. Casilda Zafra, la maestra de Santa Rosa de Viterbo, ella fue la que tenía. Entonces, primero Pedro le recordó como si fuera Pero, Aurora, pero un poquito entonces, ya más vieja. Pues. Entonces, ¿cuál era el caballo de Pedro? Porque hasta donde yo sé, cuando le dieron la paloma a Bolívar, Bolívar le dio a pa, muchacho, a él para que lo montara. no montar, se lo dio a cuidar. Le pidió que lo cuidara. Pero ahí en esa parte del libro dice que Pedro Pascasio estaba montando un caballo y para lo mejor ya era de él. Decía eso, entonces ahí me estoy confundiendo porque no sé entonces cuál era Eso era El caballo de Pedro Pedro no le puso nombre. El caballo se lo regaló el Negro José. Y Pues se lo después entregó y el Negro José también tenía un caballo. el general Bolívar, después cuando él le dieron a Palomo, como Palomo estaba más enérgico, pero le daba nostalgia tener que dejar a muchacho a suerte de él, el muchacho ya estaba muy viejo, le dijo a Pedro que lo cuidara, pero no para que lo montara, porque si Pedro se montaba el muchacho lo terminaba de acabar, porque el muchacho ya estaba viejo y estaba dormido. Entonces no podía montar a muchacho porque si lo montaba, mataban a Pedro más fácil. ¿Entendido? Entonces, bueno, por ahí fue cuando ya el Negro José y Pedro tomaron delantera y se fueron cabalgando. No sé si alguno de ustedes se acordará el lugar. Y algo para que que nos quedó de Aurora es que Pedro dice que la recordaba porque Aurora había muerto. No, eso es más adelante, cuando Aurora se muere. Pero no. Después el Negro José y Pedro se fueron hasta el Cerro del Cangrejo. Fueron del Cerro del Cangrejo donde Ignacio Sandoval y donde Casilda Zafra, y allá sí es donde reclaman al caballo Palomo y donde les entregaron muchos caballos porque ellos iban perdiendo la batalla. Entonces Pedro... La batalla del pantano. La Pantana de Pantano de Vargas. No, pero a Palomo sí se lo dieron antes, pero a los otros caballos no. Los caballos fue cuando Pedro recordó ¿cómo se llama? Cuando fueron a buscar a las cosas, los caballos para el equipo. Sí. Entonces ahí iban perdiendo, pero llegaron con los caballos y ahí nos dice que... ¿Se iban para dónde? Que el Negro José y Pedro Pascasio. Al Cerro del Cangrejo. El Cerro del Cangrejo, pero ¿a De la dónde? página 65 hasta la 70 muestran imágenes de Pedro, de la casa y de todo. Cuando estaban en casa, cuando estaban atrapando Cuando el Negro José le estaba enseñando a utilizar La la lanza, que era más Más larga que... No, la lanza se la dio Lucas Carvajal. Y él le enseñó. Y el Negro José fue el que le enseñó. Entonces cuando ellos iban para la guerra, allá donde iban perdiendo los patriotas, Pedro cuando terminaron quedó triste porque no había estrenado la lanza. Esa guerra fue la del Pantano de Vargas. Que ganaron y entonces a todos los de ese lugar los consideraron como ganadores del Pantano de Vargas. Y no fue ahí mismo donde encontraron que donde el Negro José y Pedro se fueron a perseguir a unos que se habían metido por la montaña y fue donde atraparon el Negro José con su escopeta. sí, que le habían Pero se le eso había fue quitado una ya escopeta a cada uno. en la Segunda Guerra, que ya él sí pudo utilizar la lanza contra el general Barreiro, cortándole el cuello. Que cuando lo llevaron donde el general Bolívar, Bolívar le dijo, ¿en dónde estabas? Y Pedro Pascasio le cortó y le dijo, le traigo un nuevo, ¿cómo es? A un nuevo recluso. Y le dijo, Pero antes de eso, Barreiro había extorsionado a Pedro. Sí, le había dicho, estas monedas que tengo acá te van a volver rico para toda la vida. Y Pedro dijo que no. Que no, porque pensó en que esas monedas no podían comprar a todos los que le había matado. Algo que le dijeron sobre que si ese esté muerto de hambre, no puede agarrar el pan del vecino. Entonces ya cuando él se los llevó a Bolívar Le dijo, ¿quién es ese? Y Barreiro todo orgulloso le dijo, soy el general Barreiro. Jefe del general de los ejércitos del rey. Y entonces ahí todos se pararon con la espada arriba. Luego fue cuando nombraron a Pedro como Sargento. El general era
comprar todo y nunca se los dieron. Eso es una- algo que se muy iba a trágico. comprar un terreno para los taitas, para que no tuvieran una tierra donde morir, sino un lugar bueno para vivir. También había dicho que iba a comprarse unas cabras y unas Pero vacas es para algo vivir con los muy- papás. y los caballos. Y Es que- algo y muy que nunca le trágico que dieron dice nada. que nunca le dieron nada y que Bolívar, que ellos dicen que él los abandonó, pero en sí Bolívar no los abandonó. Porque a Bolívar lo traicionaron. Lo que pasó fue que a Bolívar ya no había más guerras, entonces, y no le dio los 100 pesos, entonces él pensó que los estaban utilizando, porque el Bolívar no les estaba dando nada, pensó que los estaban utilizando y todos se rebelaron y lo dejaron a él solo. Y ahí fue donde Bolívar se murió. Se murió. Fue de... No se murió, él no se murió, en sí él no se murió para todos los del pueblo por lo de la traición. No, pero Bolívar murió fue de por una traición, enfermedad sí. de respiratoria. Que después de eso Bolívar, ya después de todo eso, Pedro Pascasio todavía seguía queriendo a su general y iba a visitarlo en la iglesia, sabiendo que no estaba muerto todavía, solo que lo había tomado como muerto por la traición. Y también le dijeron que le iban a dar una pensión, porque en la nadie se ocultaba que Pedro había sido muy reconocido y que le iban a dar una pensión Y y que que le iban a dar 25 pesos Mensuales y que tampoco se lo y que dieron. no ha visto ni un peñique de esos. También nos dice que Pedro fue creciendo y que a medida que iba creciendo le daba tristeza y hablaba con Palomo, que él pensaba que la lluvia borraba lo que había en el piso. Y que él fue al coso de tablero donde la maestra, había escrito unas palabras. Pero, ¿sabe por qué había escrito las palabras? Porque él decía escrito. Él decía Porque que tenemos un tablero en nuestro interior y que en ese tablero tenemos no, que pero tener es que escrito. nos saltamos algo que fue cuando él iba a dibujar la cara de Aurora y que dijo, no te puedo dibujar, no porque no te recuerde bien, sino porque no soy muy bueno dibujando. Entonces expresó su ¿cómo es que se dice? Dijo que le iba a escribir unas palabras, Las cualidades de ella, lo que y que si no le la molestaba, que también podían ser las de él. Y Entonces que en vez de dibujarla a ella iba a escribir las cualidades que ella la representaba: honradez, patriotismo, lealtad, sacrificio, rectitud, valor, fe, solidaridad, amor, libertad, paz e igualdad. igualdad y paz. Y también dijo que ahí- él ahí también estaba. tenía esas palabras por dentro. Y ahí que abran el tablero y ahí está usted. Pero que ella llegó a subrayarle todas las palabras en el corazón. No, exacto. Se las subrayó en el tablero del corazón, que ella no las escribió, sino que se las subrayó. Y después nos cuenta que él le da tristeza, que había ido a la escuela y que lo más raro era que la pared del tablero estaba intacta, pero el tablero estaba vacío, ya no estaban las palabras y eso le entristeció. Le dio mucha tristeza. le dio mucha tristeza. Y ya, y cuando fue que... Y ya ahí después de cuando mucho fue- tiempo volvió Bolívar, sabiendo que no había muerto, solo que habían dicho que había muerto por lo de la traición. Entonces volvió Bolívar después de mucho tiempo y fue a donde Palomo y empezó a hablar con él. No, el que habló con No, fue Valencia. que se portaba bien. Sí, ahí No, fue pero cuando- eso fue después, a lo último también fue él y que fue a donde la casa de los Leiva y después de eso se fue para donde Palomo. Ya después, ya finalizando este libro, dice que Pedro tenía que trabajar, que tenía que coger la leña, conseguirla, que él iba a la repartía y con eso vivía, que estaba comiendo con la hija Bernabela porque ya los otros hijos habían ido. La única que se había quedado. Ella era la única que se había quedado con él y cuidándolo, y que con lo poco que ganaba de su trabajo se mantenía. Sí, y que Sí, estaba que comiendo- también que fue la única que estuvo en la Pedro Pascal, ya que todos tomaron su lugar, se fueron por otro lugar. Es cuando cuenta Brian que ella, pues ella le... Cuéntale, que- Ah, sí, porque Pedro Pascal se murió al lado de Bernabela, Pues, pero en su pensamiento estaba Aurora. Sí, y nos cuenta la historia, por esa parte Que Aurora le- nos cuenta la historia de cómo conoció a Margarita Silva. Que Margarita sí, Silva que- era también una campesina que tenía No, y que era solamente viuda. duró 3 meses
se puede decir que era virgen y que porque no le pudo entregar el cuerpo a su esposo ya que lo mataron a los 3 meses. Entonces que después se casó con Pedro y así sucesivamente tuvieron 7 hijos. Sus 7 hijos. 7 hijos. 5 hijas y 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién se acuerda? Bernabela, segundo, Ramón, María. No, era Joaquina, Micaela. Micaela y Carmen. Carmen y María Patrocinio. María Patrocinio. Y ya, pues, esa me dio. Ahí acabó el libro, sí. Sí, acaba cuando Aurora en su pensamiento le da la mano para que él se vaya feliz. Ahí él ve la luz. Ve la neblina y ve a Bernabela, pero después ve a Aurora que le da la mano para que ya descanse en paz. Fin. Puedes descansar en paz. Bueno, las opiniones sobre el libro. A mí el libro, yo soy Daniel y a mí personalmente el libro al principio no tenía muchas ganas de leérmelo porque no me llamaba mucho la atención, no es mi estilo de lectura. Pero después que lo fui leyendo es una historia bonita y a mí realmente no me interesa mucho conocer historias así de guerra porque me entristece, pero me pareció una historia bonita y lo de los valores, las reflexiones está todo muy bien. Me gusta el libro, se los recomiendo. Mi nombre es Brian Castrillón, también digo lo mismo que Daniel, me gustó mucho el libro, tampoco es casi de mi agrado, pero también se lo recomiendo porque deja una bonita moraleja. A mí me gustó el libro, pero mi nombre es María Ángel, pero en sí no tanto porque luego de la batalla de Pedro, él no se pudo superar tanto como persona después de... Él se imaginaba mucho más Ajá. su vida después de la guerra. Sí, pues después de todo, pues él solo se quedó con lo de la guerra cuando tuvo 12 y no pudo como avanzar y se quedó con esa, como con tristeza. Pues perdón de volverme mucho, pero también que cuando a él lo nombraron como sargento, todos hablaban de él porque fue el único que era muy pequeño Y que logró un cargo y tan que logró rápido. un cargo tan Y él decía que entonces que él había disparado a un hombre, pero lo decía sin ninguna pizca de envidia. Bueno, mi nombre es Camilo y sobre el libro yo pienso que pues no es algo que llame mucha atención porque la guerra no es lo más satisfactorio y entonces pero saca bonitas reflexiones de que las personas pues de todo lo que las personas pueden hacer si se unen, de que se pueden superar y bonito libro. y así. ¿Lo recomiendas leer? Sí. Mi nombre es Lizeth y a mí tampoco, pues al principio no me atrapó mucho, pero ya después que va avanzando, ya desenvolviendo el libro. sí, ya se va desenvolviendo, se va entendiendo más y es lindo, es lindo y sí, se lo recomiendo leer también. Mi nombre es Gabriela Sepúlveda. A mí me gustó el libro. Al principio yo sí no me gustaba nada porque era como todo aburrido, como que ay no. Pero ya como empezó a seguir y las guerras y todo eso me parece muy bacano porque me gusta la acción. Entonces, me gusta, no es que me gusten mucho los libros que son así, pero les recomiendo mucho este libro. No en sí por la guerra, ni porque nos va a enseñar historia, que la guerra de Barreiro no fue así, que Bolívar lo atrapó, sino porque lo atrapó Pedro, sino más por la reflexión que tiene. Sí, por la enseñanza. Porque es como muy amoroso, porque es como aprender a tener una linda amistad con las personas y a estar con las personas. Ajá. Sigue Brian. No, pues yo ya dije, este es el final. Entonces ahí terminaría el libro. Muchas gracias por su atención. Les recomendamos leer el libro Pedro Pascasio. ¡Feliz